especialmente para que se una tanto de Pachacútec, de Ventanilla y tanto con Santa Rosa. Especialmente esta vía es muy importante porque no hay transporte hacia Santa Rosa. Es por eso estamos dando la prioridad en especialmente este tramo hasta Pachacútec y Santa Rosa. Especialmente ya a partir de hoy día comienzan las obras o los trabajos. ¿Cuántos pobladores aproximadamente se van a beneficiar, alcalde, iniciando esta obra? Más o menos como 8.000 viviendas hay en nuestra asociación Profan, y en este sector La Arboleda habrán más o menos 4.000 a 5.000 viviendas. Ahora, ¿cuántos kilómetros se va a faltar al inicio? Especialmente son 1 kilómetro desde allá hasta acá, y aparte hay como 2 kilómetros. Ahora, usted ha indicado en su discurso que el fondo Foncomún está invirtiendo, el dinero Foncomún y otros dineros de recursos propios. Sí, especialmente más o menos se va a invertirse casi 200.000 soles de aquí hasta allá, y de acá para acá es otro ingreso. ¿Y cuánto tiempo estima aproximado culminar esta obra? Más o menos un mes y medio. La población que se va a beneficiar, ¿qué le diría? ¿Su compromiso de campaña lo viene cumpliendo? Sí, especialmente con todos los vecinos se ha coordinado para poder avanzar el proyecto que se ha comprometido. De aquí en adelante, ¿qué obras también viene para beneficiar a Profan, para que se beneficie el distrito grande? ¿Podría detallar eso? Especialmente hemos visto bastante parte de la educación, que ya a la población se le hemos entregado ya, especialmente para que hagan sus aulas, mejoramiento de su colegio. Bien, ¿qué le podemos decir a los vecinos de Santa Rosa, alcalde, para terminar esta pequeña entrevista? Sí, gracias por su participación a todos los vecinos de este sector de Arboleda y también del sector Profan. Okay, muchas gracias, alcalde.